Buenos días mis hermanos, buenos días, bendiciones a todos. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos en este tiempo de adoración, en este tiempo de alabanza, en este tiempo de venir delante de Dios y cantarle y alabarle. Dice esta canción: te adoro, Señor, quiero entregarte mi corazón. Y ¿qué es lo único que podemos entregar a Dios? eh, que tenemos, un corazón, simplemente un corazón agradecido, un corazón, dice la Biblia, contristo y humillado, un corazón en el que, bendito Padre, no nos queda otra más que reconocer que tu amor y tu misericordia ha sido tan grande, Señor, que, que no tenemos nada que decirte más que gracias, Señor. Gracias. Mis hermanos, bueno, pues ya están ahí, ya estamos este domingo aquí en familia, en casa, con una pequeña nevada allá afuera, pequeña, pero ya son inicios e indicios de lo que nos espera en los siguientes meses acá por Chicago. Ah, para las personas que están de visita, es emocionante ver la nieve, siempre es emocionante. Los primeros días es increíble ver la nieve, que se reúne, que se junta, da gusto verla, da emoción. 2 días después, cuando tienes que lavar y limpiar y paliar la nieve, es cuando dices, ay Dios mío, ¿para qué cayó nieve? Y depende de cuánta nieve, ¿no? Pero es la blancura con la que cae, la blancura con la que se llenan las calles, los árboles, las casas, es hermosa y no hay otra forma de describir bueno, Dios es, Dios es maravilloso en todas sus cosas. Todo lo que ha hecho es perfecto, todo lo que hace es maravilloso. Y de nuevo, tendríamos muchas cosas, o realmente eh, hay muchas cosas por qué darle gracias a Dios todos los días. Cuando levantas los ojos al cielo, cuando levantas los ojos a Dios, te das cuenta que de su gran poder, de su gran misericordia, ha hecho de nosotros un pueblo escogido. Y no porque nosotros seamos especiales, sino porque dice la palabra de Dios que todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, Dios le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. La obra la hizo Jesucristo en la cruz y nosotros solo somos alegres, beneficiarios de tan hermoso y tan grande y tan misericordioso sacrificio. Con esas palabras quiero darle la bienvenida y decirles, bueno, pues estamos en el libro de Judas, ya estamos más de la mitad. Con la bendición de Dios hoy avanzaremos hasta el versículo 16. Nos hemos quedado un buen tiempo en el versículo 11 porque había que entender a qué se refería estas llamadas de atención y estas llamadas de estar alertas a la apostasía de los últimos tiempos. Y no solo los últimos tiempos aquí, sino esta carta, llamada Carta de Judas, se escribió más o menos 70 años después de la era de nuestra era, o sea, 70 años después de nuestro Señor Jesucristo. Ya para entonces el templo había sido destruido, ya había sido derribado, como lo había profetizado nuestro Señor Jesús. Ya había pasado la primera gran persecución, la iglesia estaba creciendo, a pesar de la persecución, la iglesia estaba creciendo. Parece que la persecución en el cristianismo es una marca de, de crecimiento, porque cuando hay persecución, cuando hay problemas, cuando todo se acaba, lo único que nos queda es voltear los ojos al cielo y decir, Señor, ayúdanos. Como el pueblo de Israel clamó cuando estuvo 400 años esclavo en Egipto. Dice la palabra de Dios que el clamor subió al Señor, Él los escuchó y los sacó de Egipto. Y parte de lo que hoy vamos a leer es eso. Dios rescató al pueblo de Egipto después de muchos años de esclavitud, donde su único trabajo era hacer tabiques, hacer ladrillos. Y la primera vez que Moisés, si lo lees en Éxodo, la primera vez que Moisés, por instrucciones de nuestro Señor, de Dios, perdón, es enviado al faraón para pedirle que libere a su pueblo, en vez de liberarlo, dice que le subió la carga, ¿no? Les dijo, bueno, hacían, tenía que hacer
como lodo con paja para hacer los tabiques y coserlos. Y dijo, oh, ok, quieren ser libres, pues ahora les pongo más trabajo. Y ahora ellos tenían que ir a buscar la paja y buscar todos los elementos para seguir haciendo tabiques. Y además les dobló la cantidad de tabiques que tenían que hacer al día. Entonces, las cosas se pusieron más difíciles todavía. Y dicen que que la noche es más oscura antes de amanecer. Y a veces perdemos la calma. Y es difícil esperar el amanecer cuando la noche está oscura si no tienes la esperanza de saber que Dios, Jesucristo, está contigo. Nuestra única esperanza, nuestra más fuerte esperanza, nuestra más segura esperanza es Jesucristo. Así es que estés donde estés, pasando la situación que estés pasando, no quiero faltarte al respeto diciendo que tu carga o tu dolor o tu pena es poca. Eh, sería, sería, sí, grosero de mi parte decir que tu carga o tu dolor es cosa ligera. Eh, pero sí te puedo decir que tan grande como sea, tan dolorosa como sea, Cristo puede hacer las cosas nuevas. Él es el único que puede hacer todas las cosas nuevas. Y Él tiene poder para cambiar cada situación, porque tuvo poder y tiene poder para construir todo el universo, para con solo el poder de su voz crear los cielos y la tierra. Ese es el Dios que profesamos, el Dios completo, el Dios único, el Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así es que pues seguimos entonces con el libro de Judas. El libro de Judas nos ha dado una alerta de precisamente de eso que te decía, los últimos tiempos. En los últimos tiempos a los que se refería Judas ya estaba sucediendo en ese momento, 70 años después de nuestro Señor Jesús. Ya se habían infiltrado en la iglesia, en esta iglesia que se había fundado en la esperanza y en el amor por Jesucristo nuestro Señor y que estaba creciendo en las enseñanzas de los apóstoles, que estaban creciendo en comunión, en paz, en armonía, dice Hechos capítulo 2, versículo 42, y permanecían unánimes en un mismo corazón y comían y participaban de las enseñanzas de los apóstoles, de la comunión unos con otros, de las oraciones. Esta iglesia que estaba creciendo fuertemente, bueno, pues se habían infiltrado ya algunas personas con mala intención. No solo que se habían equivocado, sino ya con una mala intención. Es muy diferente que alguien llegue a la iglesia, a tu iglesia, a la iglesia, con mala información, con mala enseñanza. Le han enseñado mal y bueno, eso es hasta cierto punto normal, porque hay malas enseñanzas, pero es muy diferente a que alguien venga con una mala enseñanza y después reaprenda o Dios le abra los ojos y comprenda que la palabra es más profunda, más real y más verdadera, ¿no? Que lo que le habían enseñado. Te comento acá, entre paréntesis, una vez llegó aquí una hermana al grupo de los viernes y muy amorosa, muy noble, muy sencilla, y en una de esas ocasiones que estábamos hablando de la Biblia, cómo nos llegó, comentó que, bueno, pues el apóstol Pablo hablaba español y que de hecho la primera Biblia la había escrito el apóstol Pablo en español. Y lo dijo así de repente, ¿no? Entonces tuve que detener pues, todo lo que estábamos hablando para decirle, permítanme, pero no, hermana, no, la primera Biblia no es en español y Pablo no hablaba español. Dijo, sí hablaba español. Mi pastor me lo dijo. Ah, y entonces decía que su pastor le había enseñado que Pablo, el apóstol, hablaba español y que de hecho el lenguaje que se usaba en ese tiempo era español. Y estaba muy segura de lo que estaba diciendo, o sea, no estaba discutiendo, no estaba peleando, simplemente estaba hablando de lo que le habían enseñado. Después ya con elementos pude enseñarle que de hecho pues no era así la cosa. Eh, pero es muy diferente a alguien que tiene una mala enseñanza a una persona que viene con toda la intención de desviar la enseñanza. Y a eso se le refería el Judas, la carta de Judas, a los que se les llama apóstatas. Apóstatas es la persona que ha puesto en práctica la herejía. La herejía es la mamá de la apostasía.
ya habíamos dicho. Y una vez que la mamá crea hijitos apóstatas, o sea que la herejía crea apostasía, se genera la actividad y la actividad es blasfemia. O sea, la herejía genera apostasía y la apostasía produce blasfemia. Y eso es lo que sucede, lo que nos está aquí hablando la carta de Judas, ese desarrollo de primero crear una mala enseñanza que genera falsos maestros que enseñan al pueblo a blasfemar. Dice el versículo 11, y aquí es donde vamos a comenzar nuestro estudio, a continuar nuestro estudio. Si me permiten, déjenme orar para que Dios nos guíe. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por tu perdón, Señor, que nos permite hoy reunirnos aquí, Señor, con un sentimiento de limpieza delante de ti, Señor, con un sentimiento de dignidad que viene de ti, Señor, porque tú, con tu sangre bendita, nos hiciste santos y nos haces dignos de estar delante del Padre, Señor, delante de Dios Padre, Señor, del Santo, del Bendito, del Todopoderoso, Señor, solo porque tú, Señor, nos has lavado, Señor, y nos has bendecido y nos has escogido. Gracias te doy por eso, bendito Dios, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Pues sí, venir y escuchar la palabra de Dios es estar delante de Dios. Así es que hay que tomarlo con mucho respeto. Estamos delante de Dios escuchando su palabra, así es que espero que no te cansen tus ojitos y me soportes por lo menos los siguientes 30 minutos, que quiero hablarte de este versículo 11 y de los siguientes. Judas es una carta que tiene solo un capítulo y en el versículo 11 dice así: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estuvimos las semanas pasadas hablando de ese camino de Caín y habíamos hablado que el camino de Caín lo que representa es la autosuficiencia, es mi método, es la forma en la que yo hago las cosas, y fue así como Caín, pensando que su método, su ofrenda, era suficiente. Tenía muy buena intención, quiero pensar, que tenía muy buena intención de llevarle algo al Señor, pero le faltó algo muy grande, que se llama obediencia. A Dios no podemos agradarlo con nuestras obras, porque nuestras obras son imperfectas. A Dios no podemos sorprenderlo con nuestras obras, porque nuestras obras son imperfectas. Siempre tienen un defecto. Sin embargo, la obediencia a Dios, a su palabra, dice que quebranta el corazón de Dios mismo. Así es que, mis hermanos, Caín, pensando hacer su propio método, su propia religión, sus propios estándares, trajo una ofrenda que no agradó a Dios porque faltó obediencia. Después nos habla de Balaam, este señor que dice que por lucro cayó en el error, o más bien se lanzaron al error por lucro en el que cayó Balaam. Balaam era un sacerdote, era un profeta del Señor que en su momento le sirvió a Dios, pero que después se apartó y solo le quedó el nombre de profeta, pero Dios ya no estaba con él. Y lo único que pasaba es que al caerle, el quedarle solo el nombre, pues le quedó la fama, y de eso se valía él, de la fama que tenía de algún día haber sido profeta. Resulta que puedes, una persona, estar delante de Dios y tal vez enseñando, tal vez pastoreando, pero sucede que cuando este pastor, este hombre, se deja llevar por los afanes de la vida, puede que caiga en el error de Balaam. Lo que representa Balaam es estas filosofías del aquí y el ahora, del beneficio actual, muy parecido, muy mejor conocido como la teología de la prosperidad, en donde se busca que Dios cambie las situaciones aquí y ahora, donde se busca que Dios mejore nuestra situación, corrija nuestra situación, que el milagro sea ahora. Y bueno, pues muchos de estos iglesias
se enfocan en eso y de hecho cuando predican siempre están haciendo referencia a la prosperidad, al negocio. Los ejemplos siempre son de personas que estuvieron mal y que ahora están bien, que habían fracasado y que ahora están bien. Y bueno, es una verdad, una realidad que eh, puede haber un cambio de situación, un cambio en el que antes estabas mal, vienes a los caminos del Señor y Él corrige tu vida, Él corrige tu situación. Y la corrige no porque sea el objetivo de Dios. O sea, Dios, nuestro Señor Jesús, no vino a hacer milagros económicos o milagros que cambiaran la situación actual. De hecho, Dios no vino a hacer milagros para llamar la atención. Nuestro Señor Jesús hizo milagros por amor a la congregación, para demostrar su poder, y fueron señales que apuntaban al sacrificio final y último de nuestro Señor Jesús. Los que pensaban, todos aquellos que se acercaron y pensaban que era eh, el objetivo final, uh, mejorar su situación, pues estuvieron con él un tiempo. Dice que eran muchos seguidores, muchos que estaban con él, muchos seguidores, dice discípulos, no eran cientos, eran miles que estaban con él, pero cuando dejó de multiplicar el pan, por ejemplo, cuando dejó de multiplicar el pan, muchos se fueron. Cuando dejó de satisfacer sus necesidades, muchos se alejaron. Cuando empezó a decir que iba a haber persecución, muchos se fueron. Cuando al rico le dijo, tienes que dejar todo y venderlo, darlo a los pobres y venir conmigo, las cosas se pusieron peores todavía. Y entonces fue reduciendo el grupo de personas, el grupo de discípulos, el grupo de seguidores. De hecho, de sus 12, uno lo traicionó porque cambió sus expectativas, ¿no? Sabemos que Judas Iscariote se encargaba, dice, de la bolsa, era el tesorero, y pues entre el tesorero y la bolsa le daba, yo me imagino que le daba los pellizcos allá a las ofrendas, y él pues estaba buscando una posición administrativa de beneficio personal, y esa es la marca del error de Balaam. Balaam, este profeta, fue contratado para maldecir al pueblo de Israel. No lo maldijo porque Dios le dijo que no lo maldijera, pero buscó la alternativa, ¿no? Y la alternativa es hacer que el pueblo cayera en pecado para que Dios no estuviera con ellos y entonces pudieran ser vencido. La teología de la prosperidad tiene mucho eso, ¿no? Se enfoca tanto en el aquí y el ahora que es fácil que lleve a la confusión y a la perdición a muchas personas. Muchas personas son abusadas, son robadas literalmente de sus pertenencias por personas, dice aquí, falsos maestros, apóstatas, que se benefician de la buena fe y que hacen promesas y que trae tu siembra y cuando ves estas cosas y escuchas y de repente estás en alguna congregación donde se dedican a esto, es, verdad, es doloroso ver cómo manipulan la palabra de Dios para moverte a que abras tu bolsillo y saques de ahí y pongas. Yo he estado en alguna iglesia así donde esta enseñanza era común. Uh, y bueno, pues es muy doloroso esta enseñanza porque deja una marca muy grave en el corazón de aquellos que son defraudados. La apostasía provoca, y la palabra apostasía significa poner tropiezo, provoca que las personas que buscan de Dios se tropiecen, caigan y tal vez no se levantan. Tal vez no se levantan porque la caída a veces es muy fuerte. El desánimo, el, el, la, la contradicción, que es tan fuerte que muchas personas ya no se levantan. Y la apostasía crea personas que confundidas, que rechazan a Dios, que es el tercer elemento que habla aquí. Perecen en la contradicción de Coré. ¿Quién es Coré? ¿Por qué dice que perecen? Hablaba de seguir el camino, de entregarse, y ahora dice que perecen en la contradicción de Coré. Bueno, Coré, puedes leer la historia en el libro de Números, capítulo 16. Te resumo un poco lo que hace Coré. Coré era parte de la tribu de Leví,
esta tribu, de las 12 tribus del pueblo de Israel, la tribu de Leví fue escogida para dedicarse a el sostenimiento del templo de Dios. Este templo que era levantado en el desierto, caminaban y lo volvieron a instalar, carpa, templo, sí, el lugar santo, el aposento alto, el lugar santo y el lugar santísimo. Avanzaban, volvían a desarmar todo, llevaban el arca del pacto, llevaban todos los utensilios y los llevaban, los utensilios de las ofrendas. Ellos cuidaban del templo, eran los que estaban encargados de cuidar el lugar donde habitaba Dios, porque ahí estaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Tenían un lugar muy privilegiado, o sea, ellos estaban tan en contacto con las cosas santas y con Dios mismo que a ellos no se les dio tierra, fue a los únicos a los que no se les repartió esta tierra santa. Su objetivo era cuidar del templo. Bueno, pues Coré era parte de esta tribu. Resulta que en un momento dado, Coré están en el desierto y se molesta porque Aarón y Moisés están dirigiendo o están dirigiendo, no de manipulando, sino dirigiendo al lugar, al pueblo de Israel. Moisés, escogido por Dios, era el líder que tenía la responsabilidad de llevar al pueblo. Aarón era el sacerdote que había sido escogido, sacerdote del templo de Dios, que había sido escogido por Dios para presentar las ofrendas del pueblo delante de Dios. Resulta que Coré, que era parte de la familia que cuidaba y administraba el templo, un día se puso así como violento, rebelde, y dijo, pero ¿por qué Moisés y Aarón son los únicos que tienen derecho a acercarse a Dios si Dios dijo que Él habita entre nosotros? Todos podemos acercarnos a Dios, y por qué ellos tienen que ser. Y entonces se reúne con otros tres hombres, puedes leer sus nombres ahí en el libro de Números, y les empieza a cuchichear, ¿no? Empieza a planear, empieza a hablar, empieza a criticar, empieza a plantear su idea. Ahora, Coré lo que quería era tener el derecho de ser el sacerdote. Había un objetivo en su corazón. Él quería mandar al pueblo, quería ser dirigente del pueblo. Cuando digo mandar y dirigente, sí estoy hablando de la actitud eh, de egoísta, de ser el jefe, de ser el mayor, de ocupar un puesto de autoridad. Eso es lo que surge en un corazón que cae en esta rebelión de Coré. La persona que no está conforme con lo que Dios le ha dado, así sea una gran bendición y quiere más, eh, y no se conforma con lo que tiene, cae en la rebelión de Coré. Y esta rebelión mata, porque dice aquí, y murieron en la rebelión de Coré. Coré se junta además con otros 250, o busca otros 250 principales, dice, del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que en un momento dado a Moisés tenía tantas, le traían todos los problemas y que resuelve esto y que si aquello y que si cómo y que si dijo y que si trajo y que si no sé qué y que por qué Bernabé le pegó a Muchilanga y Muchilanga le pegó a Bernabé y todas esas cosas las tenía que resolver. Hasta ahorita no se sabe por qué Bernabé le pegó a Muchilanga, ¿ok? Pero todas se las traían a Moisés y su suegro de Moisés dijo, espérame, ¿por qué tienes tú que resolver todas las cosas? Escoge hombres de las tribus y haz grupos de 50 y que cada uno de esos hombres administre a los problemas de 50 familias y de 50 hombres. Entonces había muchos de estos principales, había muchos entre el pueblo de Israel. Bueno, pues Corea agarra a 250 de ellos, los convence, empieza a hacer aquí como una manifestación y va y le dice a Moisés, ¿por qué tienes tú que ser? Moisés le dice, ¿por cómo te atreves a ir en contra de la autoridad que Dios ha puesto? Y recordemos, Moisés no había querido esto. No es que Moisés quería ocupar el puesto y que en ese momento no quería perder el puesto. Moisés tenía un corazón dado al Señor. Porque cuando lo llamó Dios, él de hecho dijo, no, Señor, yo quién soy para ir. Y puso excusas, ¿no? Y hasta, creo que no sé si era tartamudo o en ese momento se puso tartamudo. Yo no puedo ir. Y entonces le dice, bueno, tú no vas a ir, aquí está el que va a hablar por ti, ¿no?
Entonces, él no estaba buscando, nunca estuvo buscando una posición. Dios se la entregó. El sacerdocio, el pastorado, no es un puesto, no es, no es un trabajo. No se estudia para ser pastor. Se estudia para prepararse mejor en el llamado que Dios te ha dado. Lo digo con mucho respeto. No vas a la escuela como para ser ingeniero o para ser doctor, donde te preparas para hacer esa profesión. El pastorado no es una profesión, es un llamado santo, un llamado uh, respaldado por Dios. Y entonces, si de pronto estás en un lugar donde se preparan para ser pastores, no es que los pastores se preparan, es muy diferente. Que un pastor se prepare es muy diferente a prepararse para ser pastor. ¿Sí me explico? Así es que Aarón no estaba peleando un puesto, él había sido llamado por Dios. Pero Coré sí quería ser lo que Aarón era, el sacerdote. Quería hacer lo que Moisés hacía, dirigir al pueblo. Así es que organiza esta rebelión. Moisés le dice, no, mira, vamos a hacer una cosa. Traigan incienso mañana, traigan incienso delante y vamos a ofrecer sacrificio, quemar el incienso, y Dios que Dios sea el que defina esta situación. Me llama mucho la atención cuando leía esto, la confianza que yo quisiera tener y que estoy buscando y que quisiera todos tuviéramos, de saber que Dios está ahí, que Dios escucha, que es como, a veces tenemos en un tiempo tenía yo esta duda, ¿no? De orar, pero quién sabe si Dios me oye. De orar, pero no sé si Dios me escucha. De tal manera que hay veces que personas tienen ese concepto y se acercan al pastor o se acercan a alguien y dicen, ¿podrías orar por mí? Porque a ti sí, como que sí te oye el Señor. Hemos olvidado que cuando tú le entregas tu vida al Señor, reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene y habita en tu corazón. De tal manera que tú, así como estás, tienes todo el derecho de presentarte delante de Dios. Ahora, te puedes presentar delante de Dios sucio o delante de Dios lavado. Ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Todos tus pecados han sido perdonados. Pero mientras estamos en esta vida, mientras estamos caminando, a veces fallamos. Y dice Filipenses que si alguno pecó, Dios es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos de toda maldad. Dios es justo para perdonarnos y lavarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues te equivocas, como yo ahorita con el libro, te equivocas, perdóname Señor, lávame, y, y Dios te lava. Y lavarte por parte de Dios es que ese pecado que te hizo caer queda débil o posiblemente es borrado y nunca más vuelves a fallar. Ahora, a lo mejor fallas de otra cosa, porque acuérdate que mientras estemos en este mundo y en este cuerpo, siempre va a haber esa tendencia al pecado. Por eso necesitamos siempre estar alertas para poder verlas, dice la Biblia, los dardos del enemigo y poder defendernos con la palabra del Señor. Bueno, eh, cuando tú vienes y te lavas delante del Señor, tienes, tienes el privilegio de entrar al lugar santísimo. Cuando tú pides perdón y le pides al Señor que te lave, en ese momento estás en el lugar santísimo y donde estés, ahí es tu aposento alto. Ahí Dios está contigo, ahí Dios te escucha, ahí Dios te consuela, ahí Dios te abraza. Posiblemente tu petición no sea respondida en ese momento porque muy posiblemente tu petición no es el plan de Dios. Muy posiblemente Dios tiene mejores planes para tu vida que lo que tú estás pidiendo. Muy seguramente Dios te ama tanto que no nos da a veces lo que pedimos, porque Él sabe y conoce nuestro corazón. Lo que te quiero decir es que Moisés tuvo tanta confianza tenía tanta confianza y seguridad que dijo,
bueno, vamos a hacer esto y mañana Dios que decida. O sea, él sabía que iba a estar Dios, él sabía que Dios iba a estar al otro día decidiendo esta situación. Tenía en su corazón tan claro esto que dijo, traigan su incienso y mañana hacemos esto. Pues Coré agarró y llamó a las personas estas, y no solo vinieron esos tres, o sea, Coré y dos, porque uno ya no se presentó ahí. Es un pequeño detalle. Uno tal vez recapacitó y ya no se presentó con su incienso, pero los otros dos sí. Además alborotó a los 250 y ya había alborotado al pueblo, de tal manera que los 250 estaban ahí, pero los otros estaban como viendo a ver qué pasaba. ¿No te ha pasado que sucede un accidente o sucede algo y hay mucha gente que se está así asomando y no saben ni qué están viendo, pero están ahí? Y bueno, pues así estaban, ¿no? Se presenta, al siguiente día Dios se presenta y lo que sucede ahí es terrible, porque Dios dice que abrió la tierra y literalmente se tragó a Coré, salud, y a los que venían con él. Y a los 250 que salieron corriendo cuando vieron que la tierra se abrió y se tragó a, Aarón, a Coré y a los otros que estaban con él, salieron corriendo los otros 250 y Dios mandó fuego y eliminó a todos este grupo de rebeldes. ¿Qué quiere decir esto? La rebelión de Coré, dice, por la rebelión de Coré perecieron. Cuando se predica desde el púlpito y el pastor está predicando esto, pudiera ser que haya un cejo de manipulación, diciendo la autoridad del pastor no se contradice. Pero no es lo que está sucediendo aquí. No es que Moisés está cuidando su autoridad. Él, de hecho, sabía que no tenía más autoridad que la que venía de parte de Dios. Jesucristo, nuestro Señor, así lo dijo también. Yo no tengo más autoridad que la que me es dada por el Padre. ¿Qué frases tan increíbles? La manipulación acerca de la autoridad es una forma de apostasía terrible. La forma más clara, pues, disculpen que lo diga, pero es esta enseñanza católica, donde hay una autoridad establecida, de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia, eh, y digo Iglesia católica porque es la iglesia formal, es la institución, no estoy hablando de las personas, no estoy hablando mal de las personas, lo que estoy diciendo es que la institución así lo establece, que la autoridad es el Papa y de ahí empieza a bajar a los obispos y todas esas, hasta el sacerdote de la capillita, en donde a este sacerdote, pues casi por enseñanza o tradición, al sacerdote no se le contradice, o sea, ¿quién se puede poner en contra de un sacerdote? Es como que está impreso en el corazón, en nuestros corazones. Bueno, pues la iglesia, la organización como iglesia, tiene esto muy establecido, la autoridad que no se puede debatir. Y está bien en el sentido de no puedes rebasar una autoridad por rebelión. Es muy diferente a marcar el error. Es muy diferente a hacer notar que una enseñanza se está yendo por un lado. Es muy diferente hacer notar que la palabra de Dios ya nos está predicando. Eso es muy diferente a rebelarse para obtener un lugar. A, a Corea lo que estaba haciendo era rebelarse por envidia o por interés. Él quería el lugar. Él había visto los milagros que Dios había hecho a través de Moisés. Él había estado presente cuando Dios abrió el mar. Él había estado presente en los milagros en el desierto. Él había estado presente. Es ilógico pensar que si había visto que Dios obraba a través de Moisés, pensara que Moisés había planeado hacer esto. Lo que él quería era tener esa autoridad, esa posición que veía en Moisés. La rebelión tiene que ver con arrebatar lo que no te pertenece, arrebatar lo que envidias, arrebatar lo que está fuera de tu alcance. Y no fuera de tu alcance porque tú no puedas, sino que está fuera de tu alcance porque no te pertenece. Eh,
en un trabajo, cuando alguien hace trampa para hacer que alguien sea despedido y entonces subir de puesto, o hace quedar mal al jefe para subir de puesto, lo que está haciendo es sembrando su propia caída. Está preparando para que se abra la tierra y sea tragado, porque alguien que asciende en un trabajo haciendo este tipo de actividades, tarde o temprano se le acaba el jueguito, porque, porque no se puede sostentar una actitud como esta, una actitud de rebelión. Va a tener que estar cuidando más y más y más. Y lo digo porque lo pongo en el ejemplo del trabajo porque es tal vez lo más cercano que podemos entender. Una persona que traiciona para ganar, que traiciona para ganar, que traiciona para ganar, pues se genera más enemigos todo el tiempo. Y de pronto va a estar tan débil su posición, tan desquebrajable su posición, que en cualquier momento se le cae el teatrito, dicen en México, y cae profundamente. Si eso sucede en el ambiente laboral, pues en las cosas de Dios es peor todavía. La muerte de la que habla aquí es perecer en la contradicción de Coré, es no aceptar primeramente la autoridad de Dios misma. Ahora, esta herejía que se convierte en apostasía y genera blasfemia, se ve actualmente cuando estas filosofías que niegan que Dios existe, o que niegan la autoridad de nuestro Señor Jesús, o que cuestionan la santidad de nuestro Señor Jesús, la deidad misma de Cristo, el sacrificio de Cristo. Es más, ya ahorita hay quienes dicen que realmente esto del cristianismo es una historia, que es una forma de manipular al pueblo. Oh, es increíble cómo, viendo tantas señales, hay quien pueda atreverse a decir que Jesucristo realmente no fue real o no existió. Eh, Digo, estás viendo y no, decían papá, estás viendo la tempestad y no te hincas. Simplemente la humanidad cambió su historia, antes de Cristo y después de Cristo. Ninguna otra filosofía ha marcado tanto a la humanidad. Nada, nada ha marcado tanto como Jesucristo. ¿Por qué? Porque es real. Porque realmente Dios es real, porque realmente Cristo vino y murió por nuestros pecados, y porque realmente Cristo vendrá por segunda vez por su pueblo. La esperanza que todos tenemos es esa segunda venida, cuando esto que estamos viendo quede eh, destruido o cambiado o transformado a lo que Dios quiera, pero de una forma divina, de una forma santa. Bueno, pues esta rebelión de Coré representa el rechazo a la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Sabes, no se puede leer la Biblia y solo escoger algunas partes. No se puede leer todo y decir esto como que ya no es actual, esto como que a mí no me parece. Y discúlpame que lo diga así, pero no es que te parezca. Si Dios lo dice, así es. Si Dios establece una norma, una regla, es porque así debe ser. Ahora, cuando dices así debe ser y las personas hay esta rebelión, luego sienten ese, ¿por qué debe ser? Bueno, pues porque si tú quieres que el Señor sea el Señor de tu vida, Jesús debe ser el Señor de tu vida. Y cuando el Señor dice algo, el siervo obedece. Si tú dices, Jehová es mi pastor y nada me faltará, cuando Él lo llamas pastor, cuando llamas pastor a nuestro Señor Jesús, implícitamente te estás llamando ovejita. Y una ovejita, pues, no puede ni bañarse sola, no puede ni curarse sola. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quiere decir que una dependencia total de nuestro Señor. ¿Quién puede ponerse, o sea, vamos a ponerlo en ese plano infantil? ¿Qué oveja se puede poner y decirle al pastor, ve, digo, ¿a dónde voy? O sea, ¿cómo se le puede poner una oveja al tú por tú al pastor y decirle,
no me gusta por dónde me llevas, o no me gusta lo que estás haciendo, o no me gusta que me saques tan temprano. El ejemplo es grotesco, pero Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es un sometimiento total y confiado a Dios nuestro Señor. Total y confiado porque Él ha prometido, Jesús nuestro Señor, que nunca mintió. Dijo, en este mundo tendrás tribulaciones y conflictos. No nos escondió nada, ¿verdad? Pero dijo, confía en mí, que yo estaré contigo hasta el fin de los días. ¿Sabes qué? Cuando confías en esas palabras a ese nivel de decir Él es Dios, Él sabe por qué pasan las cosas, me entrego, quiero obedecerte, Señor, no quiero salirme de tu redil, pase lo que pase, vas a estar bien. Pase lo que pase, vas a estar bien. Todos tenemos sueños, todos tenemos ilusiones, necesitamos comprar, necesitamos vender, necesitamos casa, necesitamos cambiar de vida. Sí, también esto lo dijo nuestro Señor Jesús. Yo sé que de estas cosas tiene necesidad. Yo sé, dijo el Señor Jesús, pero te digo un secreto, dijo nuestro Señor Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Estoy hablando de prosperidad, no. Muchas de las cosas que van a ser añadidas son las cosas que realmente necesitas. Y ahí está la diferencia en buscar un Dios que te dé lo que quieres a buscar un Dios que te dé lo que realmente necesitas. Un Dios que te va a cuidar de la manera que Él sabe cuidarte. Esa es la gran diferencia. Es un switch en el corazón, es un cambio en la mente donde, donde te das cuenta y reconoces en todo momento las grandes bendiciones del Señor. Te das cuenta que Dios ha estado contigo en todo momento y empiezas a ser humilde y a darle gracias. Y cuando tú empiezas a darle gracias a Dios por los tiempos que te ha dado, buenos o malos, y buenos o malos porque los ves desde tu perspectiva, porque cuando los ves desde la perspectiva de Dios, todas las cosas obran para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. A veces un raspón te sirve para que te cuides de la siguiente caída que pudiera ser peor, porque ya el primer raspón te indicó que por ahí no. Y entonces los raspones, los golpes, te hacen crecer. Y Dios a veces permite situaciones en nuestras vidas que tienen el objetivo de hacerte crecer, de hacerte madurar, de quitarte lo que te va a estorbar para amar a Dios, para que no caigas fácilmente en las apostasía y por lo tanto no blasfemes el nombre de Dios. Por eso, el buscar de Dios necesita un cambio de mentalidad y un cambio de corazón. Por eso Pablo decía en Romanos, no te amoldes a este mundo, sino sea transformado tu pensamiento a través de la palabra de Dios. No te amoldes, no te acostumbres, no te acomodes, no vivas como el mundo vive. Como el mundo vive no es la forma. Como el mundo vive, como el mundo actúa, como el mundo reacciona, es la forma en la que el diablo quiere que reacciones. El enemigo de todo cristiano es el diablo. Y aquí hablamos de rebeldía. El primer rebelde fue el diablo. El primer rebelde que siendo el ángel, dice la Biblia en Isaías, que era el perfecto ángel, más hermoso, más bello, quiso la gloria de Dios. Quiso para él la gloria de Dios. Se rebeló contra la autoridad de Dios mismo. Y una vez que cayó, pues esa rebeldía la trajo por todas partes. Le dijo a Eva, con que Dios dijo que si comes de esta, no es cierto. La enseñó a rebelarse. Y de ahí viene toda su enseñanza. Eh, todas las apostasías tienen esa norma. Rebelarse contra la autoridad de Dios. Todas las herejías tienen esa misma marca. Rebelarse contra la autoridad, contra el poder, contra el amor, contra la divinidad de Dios. La herejía produce apostasía, que es una actitud de pensar que puedo ser independiente de Dios y que puedo enseñar lo que yo quiera. Y una vez que se produce la apostasía, eh, pues todas las personas andan sin querer a veces, o sin querer porque estaban mal enseñadas, diciendo blasfemias. Y blasfemar es peligroso, es pegriloso, dice alguien. Blasfemar el nombre de Dios es muy, muy peligroso. Pero surge de alguien que está tropezado, alguien que cayó en una apostasía. Así es que, como resultado de estas tres cosas, Judas nos va, la carta de Judas nos va a decir qué sucede con estas tres personas. Dice,
que estas personas que caen en estos tres errores, versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes. Voy a leerlo en la nueva versión, nueva traducción viviente, que ya dejé mi cachito, una hoja que yo traía aquí. Y me agarró mi hoja. Ok, momento. Bueno, nueva traducción viviente la tenemos aquí y voy a leerlo en esta versión. Me gusta leerlo en nueva traducción viviente porque las palabras son más fáciles de digerir en esta porción. Dice así, capítulo 12, versículo 12 del libro de Judas. Dice, dice, si encuentro mi hoja, ok, dice así, estos, hablando de las personas que caen en ese error, en Reina Valera dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estas personas son manchas en vuestros ágapes. Aquí la traducción nos ayuda más a entender, estos ágapes son estas reuniones que se hacían para celebrar la Semana Santa. Y estas reuniones, como vimos en Corinto, cuando se establece la Santa Cena, Pablo tuvo que ir a Corinto a reprender, a enseñar y a regañar a este grupo de personas en las que la Santa Cena, se había convertido en pachanga. Eso es lo que estaba sucediendo. La Santa Cena se había convertido en pachanga. Ya había alcohol, ya había vino, ya comían, unos se adelantaban para comer. Se degradó la Santa Cena porque se infiltraron estos apóstatas. Y es lo que dice aquí. Pablo les dijo, es que eso no es así. Así no es como se toma la Santa Cena. La Santa Cena en 1 Corintios, capítulo 11, dice que así como Dios, nuestro Señor, en la última cena, tomó el pan y lo partió y dio gracias y dijo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De esa manera que Pablo estableció la importancia y la santidad y la honra con que se debe celebrar la Santa Cena, dice aquí, haciendo referencia a esos que venían y comían y hicieron pachanga, Judas, el libro, la carta de Judas, nos dice que son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Dice la versión, la nueva traducción viviente, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, o sea, la Santa Cena conmemora el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como esas piedras que no se ven y que pueden hacer hundir un barco, porque no se ven, simplemente están debajo de las olas. El peligro de cualquier barco, grande o pequeño, son los arrecifes. Eh, Parten el casco, rompen el barco y lo pueden hundir, por muy grande que sea. Bueno, pues Judas compara a esas personas con esos arrecifes, con esas piedras ocultas que no se ven, pero que son muy peligrosas, que no se ven cuando no estás atento a la palabra del Señor, cuando no lees tú mismo la Biblia, cuando tú no lees por ti mismo la palabra de Dios, pudiera ser alguien que está muy fácil de caer en estos grandes errores, porque la apostasía es, está diseñada de tal manera, está hecha o practicada por esos hombres que dice que tienen toda la intención de hacerlo, toda la intención de provocar un beneficio personal. Fíjate cómo dice, son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos.
Yo he conocido personas así, no de las iglesias donde he estado, pero he conocido personas que se llaman o se dicen pastores y que utilizan el lugar solo para beneficio de ellos. Es más, hay organizaciones que se definen como iglesia para obtener los beneficios que el gobierno ofrece para una iglesia aquí en los Estados Unidos. Una iglesia que es una institución se llaman sin fines de lucro, puede recibir donaciones, puede recibir, le llaman ah, no venda, becas, le llaman grants en inglés, pues son aportaciones, regalos ya sea de personas muy ricas o del mismo gobierno, que le da a las iglesias con el fin de que este presupuesto se use para beneficiar a las comunidades. Bueno, pues hay personas que abren una iglesia simplemente para obtener esos recursos y para enriquecerse de esos recursos. Y no lo digo sin falta de conocimiento, conozco personas que, que así lo han hecho. Y de todas las, no solo hispanos, buenos, americanos, de todos, hay esta forma. Dice aquí, son pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dejar lluvia. Son como árboles de otoño, doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Nubes que pasan y no dan gota. Eh, un campesino puede decirte lo defraudante que puede ser ver que se nubla el cielo, que está esperando la lluvia que haga crecer su cosecha y que la nube pase y no deje caer ni una sola gota. Mucho tilín, tilín y pocas paletas, es lo que nosotros decíamos. Tilín, tilín y vas y no hay paletas, ¿no? Ese es lo que son estos pastores, mucho bla, bla, bla y poco de su vida. También he conocido muchas personas así. Mi esposa y yo, mi familia, tenemos veintitantos años en el, en el ministerio, como cristianos, y desgraciada o afortunadamente, o por gracia divina, no sé, pero hemos visto de todo. Hemos visto de todo, hemos vivido también, hemos fallado también mucho. Eh, Igual, por gracia de Dios, estoy aquí, pero he visto de primera mano y he sufrido de primera mano todas estas cosas. Son como árboles otoñales. ¿Qué es un árbol otoñal? Bueno, un árbol otoñal aquí yo lo veo muy claro. Hay unos árboles que crecen eh, muy rápido. Los bosques aquí de repente, en cosa de 4 o 5 años, el árbol ya es grande, pero llega un momento que los árboles están siguen plantados, pero si tú los tocas, están como aguados, como secos. Y de hecho están secos ya. En cualquier momento el viento los tira y cuando los tira se parten y están muertos por dentro, no tienen nada, no hacen hojas, nada más hacen bulto. Y dice que así son estas personas. Crecen, pero no dan fruto, no sirven de nada. Porque este tipo de árbol, que crece muy rápido, no sirve ni para madera, o sea, ni para construcción. Porque cuando se seca se hace todo poroso, tú lo puedes partir con las manos, aunque sea un tronco. Y no es que haya termitas, así son su corteza, se seca y se seca por dentro. Y así los llama. No sirven para nada, no sirven para construir, no sirven para nada. Fíjate cómo define Judas a este tipo de personas. Dice el versículo 13, son fieras ondas de mar, fieras ondas de mar, fieras ondas de mar. Espérame. No, ya no está mi cámara. Dice el versículo en Reina Valera, fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza. Fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza. ¿Sabes? Mi esposa y yo fuimos a playas allá tuvimos la suerte de ir por Cancún cuando hubo esta invasión de sargazos, que era una alga que estaba invadiendo toda la costa. Y, y esta alga huele feo cuando ya se amontona en la orilla. Bueno, la forma en la que el mar avienta su vergüenza es precisamente con espuma. La contaminación producida por el ser humano, eh, s- cuando está muy sucio el mar, las olas avientan toda esa basura y donde se empieza a acumular huele feo.
huele horrible. De hecho, el lago también, ¿no? Fuimos acá por el lago Michigan, no me acuerdo en qué lugar. Nos detuvimos porque pues es el lago y quieres admirarlo, pero en un rincón del alma, no sé una canción, en un rincón de la orilla, pegaban las olas, pero ahí nada más como que el agua estaba descargando y olía feo, o sea, era como si el agua estuviera estancada, pero es que las mismas olas arrascaban toda la basura y la acumulaban ahí. Y es lo que dice aquí, son como ondas, como ondas de mar, que lo único que avientan es su basura. ¿Sabes? Una vez estábamos en una prédica que a un pastor invitaron a la iglesia y empezó a predicar y iba bien, entre comillas, pero de repente, dices tú, avienta su basura, ¿no? No sé ni por qué estaba hablando creo que está hablando del matrimonio, está hablando de los problemas matrimoniales y entonces lo voy a decir con mucho cuidado para que no se oiga. Dice que algunas personas toman a la mujer y nada más la usan como máquina sexual, pero así hasta hizo la expresión, sí, cálmate. O sea, avientan su basura. ¿Qué había en su corazón? ¿Qué había en su corazón, no? Y a veces, pues estas personas es lo que arrojan, su basura, su odio, su rechazo, su envidia, su ambición, es lo que están haciendo. Olas de mar que avientan y espumean su propia maldad. Es fácil reconocer la apostasía. Es peligroso quedarse ahí, muy peligroso. Dice, estrellas errantes para las cuales está eh, reservada la obscuridad eterna. Una estrella errante es una estrella, o sea, si tú le ves astronomía, es el resultado de un choque entre dos planetas o entre dos, lo que sea. Y esas estrellas simplemente son como rocas que van de un lado a otro, no siquiera son meteoritos, son simplemente rocas, no son cometas, son estrellas fugaces que van arrastradas por alguna fuerza de gravedad y que están destinadas a vagar eternamente. Por eso dice, están destinadas a la oscuridad eterna. No sirven de nada, no se lean a nada, no enseñan nada. Una estrella, por lo menos, bueno, no por lo menos, pero las estrellas sirven de guía, sirven de guía a los marineros. Cuando no había todos esos instrumentos, las estrellas eran las que les indicaban por dónde. De hecho, una estrella guió a los sabios al pesebre. Una estrella sirvió de guía. Un astro creado por Dios tiene un objetivo. Las estrellas fugaces no tienen ningún sentido. Estos pastores, estos apóstatas son eso. No llevan a ningún lugar, no te enseñan nada, no te dirigen a ningún lugar y lo único que provocan es perdición. Si los usas como guía, lo más seguro es que te vas a perder, porque no llevan a ningún lugar, no tienen una trayectoria, no tienen un sentido, simplemente viajan con su propio destino. Y dice que su destino es la oscuridad eterna. Versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de miles de ángeles para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. No sé si te das cuenta del impiismo que hay en este versículo. O sea, son impíos que hacen cosas impías impíamente para provocar impiedad. Oh, aquí dice así, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. La palabra impío tiene un significado muy, muy, muy profundo. Impío es algo que actúa en contra de, de lo santo, en contra de lo digno. Hacer algo impíamente es hacer algo en contra de la norma con toda la intención. Impío no es un error. Impío no es un tropezón. Actuar impíamente es actuar
de forma premeditada y planeada en contra de lo santo. Por eso aquí dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, o sea, a todos los que intencionalmente han provocado maldad, de todas sus obras impías, porque sus obras no fueron el resultado de del azar. Tenían el objetivo de enriquecerse, tenían el objetivo de desviar al pueblo, tenían el objetivo de cambiar. Lo que hizo Balaam cuando le dijo a Balac, bueno, si Dios está con ellos, no los puedes destruir, pero yo sé cómo los puedes destruir. Mira, a los hombres les gustan las mujeres bonitas de las moabitas, así es que prepárate un grupo de concurso de belleza, tráete a las más bonitas y preséntalas y ellos van a caer. Y Dios había dicho que no se tenían que contaminar, y pues sucedió. O sea, la maldad de Balaam estaba planeada. Sabía la debilidad del pueblo, Israel, sabía la debilidad de los hombres, trajo a las mujeres impíamente, o sea, las preparó. No dijo tráete a cualquiera, dijo tráete a las más bonitas, tráete a todas las vírgenes, arréglalas y vístelas. No estaba, trajo unas, no, las trajo específicamente para hacer caer específicamente al pueblo, para que específicamente pudiera ser vencido por Balac. Así son los falsos maestros, los apóstates. El que se quiere, y lo puedes ver en las noticias, ¿no? El que quiere enriquecerse manipula la palabra para decirte, y dice, que si tú das tu diezmo, Dios abrirá las ventanas de los cielos y caerá. Oye, no. Y entonces cuando sacan esos versículos, y Dios va a abrir las ventanas de los cielos, y empiezan a poner y a poner. Y luego dice, pero además, si tú eh, pones un poquito, Dios va a multiplicar y a multiplicar tus bendiciones, porque dice que Dios bendecirá de generación y que multiplicará las bendiciones. Y si tú pones $100, Dios te los va a multiplicar. Y con toda la intención, utilizando la palabra de Dios para manipular. ¿No? Con toda la intención y bueno, hasta planeado porque es claro y es sabido y ha sucedido que traen personas que no tienen la mano así, pero así llegan, entonces oran por ellos y ay, se les endereza la mano y la gente, ay, aquí enderezan manos y ahí va el dinero, ¿no? Y todo, dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Dios, contra Él. Conociendo. Aquí está diciendo claramente lo que podemos ver cuando en una iglesia, en un lugar, no se predica la palabra de Dios. Si en un lugar te están hablando de economía, de socialismo, de la situación actual, de política. ¿Sabes? Si quieres saber de política, si quieres saber de economía, si quieres saber cómo resolver la situación social, puedes acudir a foros públicos que están bien preparados, que tienen mucha información, pero esos temas no son el lugar de la iglesia. En la iglesia se predica y se debe predicar la palabra de Dios y únicamente la palabra de Dios. No la forma de pensar de una persona o de un pastor, sino la palabra de Dios. Cuando empieza a venir el problema social y el problema económico y a tratar de encajar eso en la Biblia, sal huyendo, corre, corre porque la apostasía está tan cerca que pudiera generar que blasfemes contra el Señor. Sal huyendo de ese lugar, por favor. Dice el versículo 16, estos, hablando de los apóstatas, dice, son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infiladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esta manipulación de andan por ahí diciendo, oye, qué bonito haces esto, oye, qué bien haces aquello. Y hay muchas formas de manipular a la persona.
Igual, la experiencia nos ha dejado ver que puede ser económico, puede ser de querer andar con una o con otra, eh, o robar o obtener beneficio. Lo hemos visto de muchas maneras. Los apóstatas otra vez. Los apóstatas tienen esta boca inflada, que tienen mucha palabrería para decirte lo que tú quieres oír. Se me figura como, digo, y está mal el ejemplo, mi cuñado, mucho respeto para mi cuñado, pero mi cuñado tiene, y no es pastor, mi cuñado es comerciante, y eso me imagino que cualquier comerciante debe tenerlo. Tiene la capacidad, talento de ofrecerte algo que tú no necesitas, que tú no quieres, que no tienes dinero para pagarlo, pero que lo compras. Y luego hasta las gracias le das. O sea, así, o sea, fíjate, no lo querías comprar, no traes el dinero, o sea, te vas a endeudar, no lo necesitas, lo compras, lo tienes, ya tienes la deuda, no lo necesitabas, y luego todavía le das las gracias. Gracias. Digo, así me pasó, compadre. Bueno, en fin. Pues así son estos tipos de personas, y no estoy hablando mal de mi compadre, estoy hablando de los apóstatas. ¿Eh? Pues los apóstatas tienen esta capacidad de venderte el evangelio, de venderte lo que no necesitas, de venderte una idea que ni habías pensado, un proyecto en el que ni habías creído para su propio beneficio. La apostasía es tan peligrosa y tan actual que muchas personas se están perdiendo, que muchas personas se están desanimando, que muchas personas posiblemente nunca más vuelvan a buscar a Dios. Posiblemente habrá personas que terminarán en el lugar de fuego eterno porque cayeron en las manos de estos falsos maestros, de estos falsos maestros, de estos apóstatas, de estos instrumentos del diablo. Así de grave es esto. Porque una persona que es o defraudada, o traicionada, o mal enseñada, posiblemente nunca voltea al Señor. Posiblemente su corazón quedó tan dolido, tan hecho de piedra, su mente quedó tan confundida, que blasfeman el nombre de Jesucristo, que blasfeman el nombre del Espíritu Santo, y que por eso pasarán una eternidad en el fuego. Por eso vamos a ver cómo vamos a tratar, cómo nosotros como cristianos debemos tratar con esas personas. No dice que hagamos guerra, espera la semana que entra y vas a ver cómo dice la palabra de Dios que debemos tratar este asunto y esas personas. Acuérdate que Dios nos dice que estemos atentos, pero nunca nos llama a la violencia. Siempre nos llama a la reconciliación, al amor, al perdón, al arrepentimiento. Gracias por eso. Porque si Dios llamara a la lucha, hace mucho que no estaríamos muchos aquí. Porque muchos hemos caminado lejos del Señor y nos hemos rebelado contra el Señor. Pero en su gran amor y en su gran misericordia, Dios te ha traído hasta aquí para escuchar que la apostasía es un peligro, que la herejía existe, que la blasfemia pudiera estar en nuestros labios, pero que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, quiere lavarte, quiere perdonarte, quiere traerte a Él, quiere, como oveja que no tiene pastor, llevarnos a pastos delicados, donde nos hace reposar y descansar. Dios quiere amarte y perdonarte. Lo único que quiere es que escuche su voz, porque dice la palabra de Dios, que los que son mis ovejas, que son míos, escuchan mi voz y me siguen. Escucha la voz de Dios que te dice en la cruz, te amo tanto, que di a mi Hijo unigénito, para que tú, que estabas perdido, vengas aquí y puedas sentarte a los pies del Señor y decirle, gracias, Padre. Ahora, si no has hecho esto, déjame decirte cómo lo puedes hacer, cómo puedes acercarte
a Dios que no quiere destruirte, que quiere cuidarte, al Dios que es todopoderoso para transformar lo oscuro de tu corazón a una luz que lo alumbre. Solo tienes que reconocer eso. He intentado, he tratado y no he podido. Ahora entiendo, Señor, que tú, Padre bendito, sin conocerme, bueno, conociéndome más bien, totalmente, enviaste a tu Hijo. Yo no sé cómo ni por qué, pero acepto eso. Reconozco que su sangre bendita lava mi pecado. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego todo lo que soy, te entrego mi pasado, te entrego mis dudas, te entrego mis dolores. Perdóname, Dios. Perdóname. Toma control de mi vida. Si tú hiciste esta oración en tu mente o en tu corazón y has entendido que el único que puede librarte de todo eso es nuestro Señor Jesucristo, hoy hay fiesta en el cielo. Hoy has sido rescatado y apartado para un día estar en el lugar más hermoso, más bello, que es en la presencia de Dios nuestro Señor. Mis hermanos, los espero la semana que entra. Que Dios los bendiga.